edición del Campo, la Industria Verde, nos vamos a meter a fondo en el debate por los derechos de exportación, las famosas retenciones. Hemos convocado al economista Orlando Ferreres, que tiene su experiencia al respecto, porque ha sido viceministro de Economía cuando empezó a desarticularse este sistema a partir del año 89. Y conversaremos sobre el mismo tema con Iván Ordóñez, un joven economista que tiene también su propia visión al respecto. Vamos a introducirnos en el tema lácteo, conversando con Raúl Cata, un tambero con larga tradición en el sector, y conversaremos con Claudio Molina sobre la cuestión del biodiesel en esta oportunidad, que está dando, por suerte, buenas noticias. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. En esta edición del Campo, la Industria Verde, vamos a meternos a fondo con temas conceptuales que tienen que ver con el futuro de la política agropecuaria, y por eso me pareció interesante invitar al doctor Orlando Ferreres, quien acaba de organizar y de coordinar un evento para profundizar, para analizar la perspectiva del sector agropecuario. Pero sobre todo lo que me interesa es la experiencia personal de Orlando Ferreres, que fue viceministro de Economía cuando se eliminaron las retenciones a partir del año 89. Tal cual. ¿Es posible eliminarlas? Bueno, siempre es posible. Por supuesto que uno puede anunciar un día que elimina las retenciones y después lo va ejecutando en un cronograma que en aquel caso duró 3 años, o sea, 89, 90, 91... fue el plazo que tuvimos. Tuvo algunas variantes en el medio, pero el plazo se cumplió y fueron a 0. Era mucho peor que ahora. O sea, eran 45% para algunos productos, como el trigo, sí, pero tenía 25 de retenciones y 20 de retenciones adicionales, que era lo mismo, ¿no? Claro. Y el tipo 45, de cambio múltiple. Y tipo de cambio múltiple, se puso un solo tipo de cambio. Eliminamos las retenciones adicionales de un solo día y después el 25% en un cronograma que terminó en 0. Todo el mundo piensa que fue en la convertibilidad que se eliminaron las retenciones, sin embargo fue 3 años antes, solo que en un cronograma que terminó por ahí por el 91, cuando también estaba la convertibilidad, pero sí, y coincidió con eso. Pero, digamos, fue parte de un programa establecido con compromisos de los productores de que iban a producir el doble en volumen, y los productores de carne iban a eliminar la aftosa. Yo me acuerdo de aquel famoso informe 84, hecho por un grupo de especialistas en el año 84, que le hacía una oferta al gobierno radical en aquel momento de aumentar un 50-60% de la producción si se daban una serie de condiciones, claro, entre ellas eliminar los derechos de exportación. En general, el gobierno radical no creyó que podían aumentar. Bueno, en el año que estuvimos nosotros, o sea, 89, la producción de grano fue de 29 millones de toneladas, y ahora está en 100 millones, o sea, triplicó y un poquito más. 3 veces y pico aumentó después que se eliminaron. También se requiere tipo de cambio estable. Hubo un cambio tecnológico, como fue el paquete de siembra directa. Pero fue posible justamente porque no hubo retenciones. Exacto. Ahora, desde el año 2007, 2008, la producción está estancada en 96, 100, 96, según las lluvias, 96, 100, 96, 100, 95. No pasa de ahí. No sigue la misma línea que venía creciendo en forma vertiginosa, y que podríamos, de acuerdo a varios estudios que se han hecho, encontrarnos para dentro de 10 años, 2022, 2023, en 150, 170 millones de toneladas. Por ahora, eso está un poco suspendido por las retenciones y por los ROE, y porque te voy a bajar el container que está cargado con carne porque quiero cuidar a la mesa de los argentinos. Entonces, bueno, no hay incentivos para invertir, porque cada hectárea requiere mucho dinero, y si después no se puede vender, evidentemente el precio cae. ¿Cuál es su visión, Ferreres, sobre el rol de la agroindustria en la economía nacional? Bueno, justamente estuvimos discutiendo en el Círculo de Armas, este seminario que empezó ayer, dónde va la Argentina dentro de 15 o 16 años, al 2030, y dónde debería ir la Argentina. Y uno de los puntos centrales de eso es la industria más competitiva que tenemos nosotros, es el agro. Nos sentimos orgullosos, pero podría producir 50, 70% más. Con ese financiamiento deberíamos conseguir los dólares en el exterior
para comprar maquinaria y equipos de empresas competitivas, porque el rol de la industria tiene que ser competitivo. Tanto la industria de productos para exportar o para abastecer al mercado local, como por ejemplo maquinaria y equipo para el agro, o fertilizantes, herbicidas, pesticidas para el agro. O sea, parecen industria, pero en realidad dependen del agro muchas de las industrias nuestras. Sí. Y otras que no dependen no son muy competitivas, tienen una protección alta, que sobreviven gracias a eso. En Corea pusieron una protección, pero decreciente, y en 5 años tenían que exportar el 40% de su producido, y la protección iba a 5%, un mínimo, digamos. Claro. Eso acá no ocurre, se mantiene como ad infinitum. Por ejemplo, y se acomoda en función de las necesidades de la falta de competitividad. Del momento. Entonces, la visión nuestra es que requerimos una industria competitiva para tener puestos de trabajo competitivos en industrias que puedan exportar. Cualquiera sea, puede ser cualquier industria, puede ser software o tecnología, servicios, manufacturas. Por ejemplo, el té. Sí. Que se produce bastante en Misiones, una buena parte se exporta en bolsas de alpillera a Chile, que la mezclan con té importado de Ceilán, le ponen una marca y la venden mucho más cara. Sí. Y bueno, eso está ocurriendo. Ahí se tendría que producir mayor valor agregado, marcas, que en esos productos, eso es importantísimo. Lo mismo que en la industria metalmecánica, por ejemplo, válvulas, que tenemos producción de válvulas en varias regiones, la más conocida es Rafaela, pero hay otras, que tienen una calidad internacional, que vienen a ver de todo el mundo a ver cómo las pueden hacer tan perfectas. Sí. O sea que no... Podemos ser competitivos en otras industrias también. Exacto. Pero lo que no hay que pensar es en una protección que va a durar mucho tiempo. Claro. Yo diría 5 años, y no más. En su momento, cuando yo estuve, también pedí lo mismo, que en 5 años se iba a eliminar, y dije que lo iba a eliminar en pocos meses. Entonces vinieron todos a gritarme, pidieron 3 años. Sí. Pero después nosotros nos fuimos. Vino Cavallo, le pidieron 5 años a Cavallo, y después el que vino después de Cavallo le pidieron 5 años más, y sigue todo desde el año 55, que empezaron algunas industrias acá, como la automotriz, a tener esa protección excesiva. Y aparentemente no es el camino ideal, porque sabemos que tampoco hay demasiada inversión hoy en ese tipo de industrias. No agrega valor, y por lo tanto es difícil, porque los insumos importados, las piezas que se importan, son el 70-80% del producto final. Claro. Entonces el valor agregado acá es algo, pero poco. Así que habría que procurar mayor integración nacional, por lo menos 60%, y si no se puede lograr eso, entonces bueno, sería mejor ver un acuerdo con ellos que se puede hacer. Tampoco estamos para eliminar fuentes de trabajo hoy, ¿no? No, por supuesto. Pero lo interesante es esto. Primer corolario, digamos, la agroindustria es el motor por su competitividad. Segundo, se puede terminar con este flagelo de los derechos de exportación, que realmente castiga mucho la posibilidad de crecimiento de la producción. ¿Y cómo se compensa? ¿Con crecimiento de la producción? Se compensa con incremento de la producción, que al mismo tiempo produce más ingresos para el Estado, con todo lo que se va cobrando, y al mismo tiempo produce más divisas, que son las que permiten aprovisionar los equipos, las máquinas, para modernizar la industria. La industria brasileña tiene 17 años y medio de antigüedad. Sí. Pero la Argentina no se sabe, porque no hay un estudio que se pueda acceder. Pero yo sí conozco varias empresas argentinas que en los últimos años compraron máquinas desactivadas en Brasil, las pintaron y las trajeron acá como nuevas. Máquinas industriales. Industriales, sí, para producir, por ejemplo, caramelos. Sí. Bueno, quiere decir que por lo menos seguro que son más de 17 años. ¿Cuánto? No sé, pero más seguro. En Corea tienen 4 años de antigüedad las máquinas. Claro. Y en Europa, en Alemania, por ejemplo, tienen 7 años. Con 20 años no se puede competir, no hay forma, no hay manera de competir. Y algo ha cambiado en estos últimos 20 años la maquinaria. Sí, desde ya. Entonces, nosotros necesitamos gente que esté al día con la maquinaria nueva de hoy. No que nos vengan a pintar una máquina y aparezca como una máquina, digamos, nueva. No es nueva. A lo mejor es incorporada reciente, pero ya tiene una tecnología de 15, 20, 25, 30 años. Usted estuvo vinculado, antes de
participar del gobierno que fue eliminando las retenciones con la industria manufacturera local, industria química y demás. Exacto. En aquel momento el campo no era un gran demandante de productos químicos de última generación, precisamente por el efecto de los derechos de exportación, esa detracción del precio que impedía aplicar tecnología. Lo que pasó después fue fenomenal. Sí, fenomenal. Además, también cuando yo estuve en compañía química, propusimos un cambio que lo había escuchado cuando estuve en Harvard, de que se podía producir sin arar, que digamos, a los ingenieros agrónomos les sonaba como que era una manía del gerente general y presidente que era yo, ¿no? Sí. Pero pusimos un equipo de 12 ingenieros agrónomos recién recibidos, de unos 23, 24 años, con 12 autos, me acuerdo que todo era 12 porque eran Renault 12. Era Renault 12, sí. A que recorran 12.000 kilómetros por mes a todos los campos, chacras, estancias, para explicar lo que era la siembra directa. En aquel momento se llamaba labranza cero, que la traducción era otra, digamos, pero es el mismo concepto. Sí. Y se logró introducir un cambio, pero como soy economista, lo que yo quería era vender más productos herbicidas o pesticidas, pero lo que no sabía es que eso aumentaba o podía duplicar o triplicar el volumen producido y generaba mayor cuidado ecológico del suelo y tenía, digamos, una ventaja grande para la población. Así que la frontera agropecuaria creció 3 veces. Terminamos con las malezas perennes que eran de combate muy difícil. Y muchos también bichos que se comían las plantas también están controlados. Hubo una crítica porque las semillas son transgénicas, muchas de ellas para encontrar esta fórmula. Y hubo muchas críticas de los ecologistas, pero claro, la realidad es que sin estas semillas no se puede producir tanto. Y el mundo entero requiere alimentos. Y entonces se comprobó que no generan, digamos, daños a la salud para nada, después de ya varios años, décadas que se están usando, y que eso era, digamos, una campaña que no tenía fundamento. Algunos de los que se habían puesto en contra después se dieron vuelta y acá no les gustó que vinieran a explicar por qué se habían dado vuelta, pero bueno, yo creo que esto también es ideológico, pero la ideología deja mucha gente sin comer. ¿Es bueno? No es bueno, definitivamente. Muchas gracias, Orlando Ferreres, por contarnos cómo se puede salir de este paradigma de las retenciones. Yo creo que se puede, y el sector agro es el que nos sentimos orgullosos del sector agro, que es competitivo. Le pegamos con un martillo, lo queremos frenar, le ponemos retenciones, ROE, le prohibimos exportar, igual sigue creciendo la producción. Tipos empecinados estos, che. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde. Hoy es un programa con economistas. Escuchábamos recién a Orlando Ferreres y su comentario acerca de cómo fue aquel proceso hace 25 años en el que se planteó la misma problemática de eliminar las retenciones y que nos decía que se logró. Ahora vamos a conversar con Iván Ordóñez, también economista, que quisiéramos que opines sobre lo que acaba de decir Ferreres y cuál es tu visión respecto a esta problemática. Mira, yo creo que las retenciones lamentablemente se transformaron en un componente esencial del presupuesto estatal. Deben estar alrededor de, si no me equivoco, deben estar entre el 13 y el 15% del presupuesto estatal. Y plantear una eliminación total de las retenciones me parece reñida con la realidad. El Estado necesita recursos y necesita cobrarlas. Lo que sí es muy interesante es que hay todo un grupo de alimentos y de productos del campo que tributan retenciones, que el impacto de las retenciones en la ecuación de rentabilidad es significativo y devastador y que aportan muy poco al fisco. Y en todo ese grupo, que son básicamente los cereales, las carnes, los pescados, la leche, el vino, todo lo que no es el complejo soja aporta muy poco o una parte bastante menor a la arcas del Estado, y tranquilamente se puede pensar en reducciones importantísimas o hasta eliminaciones, particularmente en el caso, por ejemplo, de la carne o de la leche, que aparte tendrían que estar combinadas, porque pensar las retenciones sin pensar los ROE es ver el problema por la mitad. Entonces creo que son dos problemas que van de la mano.
Una parte interesante de las retenciones como instrumento de política económica y como impuesto, digamos, es que se presentaron a la sociedad no solamente como una forma de recaudar dinero, sino tenía el doble rol de controlar los precios de la famosa mesa de los argentinos y generar un tipo de cambio competitivo para las exportaciones industriales. Sí. Ya pasaron 13 años de las retenciones. ¿Y qué es lo que vimos? Que el precio del pan siempre estuvo más arriba que la inflación y que no hubo nuevas empresas industriales que se lanzaran a la exportación. Las típicas empresas competitivas argentinas industriales que exportan son las que exportaban antes de las retenciones. Tratar de explicar que el problema de que haya partes del conglomerado industrial argentino que no puedan acceder a las retenciones, a los mercados externos, se debe a que es muy eficiente una ingeniera agrónoma que maneja un pool de siembra de 2.000 hectáreas y hace girasol en el oeste de la provincia de Buenos Aires, está bastante reñido con la realidad. Creo que lo que tendríamos que hacer es pensar, digamos, el problema un poco más integralmente. Retenciones aparte son bastante perversas como instrumento como instrumento impositivo de recaudación. Yo digo que son perversas porque afectan la relación insumo-producto, básicamente. Entonces tenés necesidad de más unidades de producto para comprar las cosas que necesitas para producirlo. Entonces la producción tiende a hacerse más extensiva, más a base de tierra, porque cualquier insumo que pones es muy caro en términos de producto. Y te doy vuelta al argumento y te digo, si el impuesto es algo que ataca el ingreso con costos fijos, a menor ingreso, mayor proporción del impuesto en tu utilidad, en tu resultado del negocio. Entonces, ¿qué pasa con las retenciones? Cuando el año es muy bueno, capturan un porcentaje inferior de ingreso a cuando el año es muy malo. Entonces son procíclicas, te hacen muy poquito cuando te va bien y te cobran muchísimo cuando te va mal. Y ese efecto también se replica en, digamos, las distintas producciones. Los agricultores, los productores agrícolas que están en las zonas marginales del sistema tributan como porcentaje más alto que los que están en el centro de la zona núcleo. Entonces, lo que están haciendo las retenciones son evitar que la frontera agrícola se expanda. Eso es así. Ahora, vos decías, en todos estos productos, cereales, carnes, derivados, en el caso de los derivados es elemental porque sería una forma justamente de tener una escala progresiva. A medida que aumentás el grado de elaboración y el valor agregado, tenés menos derechos, estás premiando el valor agregado. Es discutible. Yo creo que hay distintos productos donde, por ejemplo, agarrar y plantear una significativa reducción de las retenciones en la harina, pero no en el trigo, me parece que no tiene mucho bollete, sobre todo por el volumen de lo que estamos hablando. Hoy las retenciones, reitero, son un instrumento fiscalista. Entonces, habría que sacárselas a los sectores donde realmente no hay impacto fiscal. Claro, destruye la rentabilidad del sector y no tiene impacto fiscal. Yo hice una cuenta. A lo largo de estos 13 años se cobraron en el sector más de 60.000 millones de dólares en concepto de retenciones. 60.000 millones de dólares en 13 años. Un poco más de la mitad de ese, bastante más de la mitad, en realidad tenía un 65% de ese monto, se lo lleva a la soja. Sí, es así. El complejo soja. Sí, lo que pasa es que si vos decís, bueno, vamos a sacar las retenciones a todo lo demás y se las dejamos a la soja, por un lado estás, manteniendo la visión fiscalista. Y por otro lado, eso tiene impacto también porque vas a lograr que haya un switch desde la soja hacia otras actividades. Entonces, y ahí está otra de las partes perversas de las retenciones. Las retenciones no gravan a los productores agrícolas exitosos. Y gravan a todos los productores agrícolas. Entonces nosotros en Argentina, en el sistema impositivo, tenemos un instrumento para gravar a la gente que le da muy bien. Se llama impuesto a las ganancias. Entonces, lo ideal sería estudiar la mayor cantidad de cadenas posibles donde se pueden eliminar y empezar a usar las retenciones a cuenta del pago de ganancias. Obviamente tendría que reducirse también, porque 35% de impuesto al ingreso, para que pueda usarse como un descuento de ganancias, tiene que bajar bastante, digamos. Pero sí, obviamente, tendrían que pasar a ser un
un descuento de ganancias. El otro problema es que justamente como están teledirigidas al sector, el sector se ve obviamente con derecho a hacerle reclamos al Estado. ¿Qué me das a cambio de todo esto que estoy pagando? Sí. Bueno, estuve mirando algunas cosas. Hay un informe de CIPEC muy bueno sobre el estado del sistema logístico nacional. Entonces ellos identifican 6 corredores troncales por donde pasa el 50% de la carga argentina. Los 6 tienen cuello de botella logísticos monumentales. No cuello de botella, están colapsados. Bastan tarde. Solo el 40% de la red nacional de autopistas está pavimentada. Solo el 40% de la red nacional de autopistas. El acceso a puertos es un desastre. Casi todas las rutas nacionales adentro de la provincia de Buenos Aires, que es donde tienen mayor congestión, no son autopista. Sí, por supuesto. Y lo que hicieron... No son rutas hoy. Sí, discutiblemente serían rutas también. Sí. Y lo que hicieron los muchachos de CIPEC fue, sin inflación, o sea, sacándole el efecto inflacionario, ¿cuánto subió en costo real el transporte en la economía? Y en estos 12 o 13 años subió un 35%. Real. Entonces, ¿qué pasó al sector? Directamente le sacaron 60.000 millones de dólares y no le han devuelto nada. Y ese quizás es uno de los grandes crímenes de las retenciones. Que no volvieron como infraestructura que no volvieron básica. Sí. ¿En cuántos lugares del campo argentino no se puede hablar por celular? Qué fácil sería destinar un poco de estos 60.000 millones de dólares a construir la inversión inicial y que los costos operativos corran por la compañía de teléfono. Entonces hay un montón de cosas y quizá por ahí, a mí con lo que me gustaría cerrar es con la idea de que el gran crimen de las retenciones fue transformarse en la cuña que separó a los productores del Estado. Es una de las más grandes sinergias con la que cualquier sector económico puede contar, la colaboración con el Estado para hacer política pública, para acceder a nuevos mercados, para proteger puestos de trabajo, para tributar mejor. Seguro. Se convirtió en una pelea entre alguien que tomó esto como botín de guerra y los que lo pusieron que no quieren más. Sí, básicamente, es una buena forma de ponerlo. Gracias, Iván Ordóñez, por esta visión sobre el tema retenciones, y te digo, tomo lo de retenciones a cuenta de ganancias como único instrumento. No van a poder ser el 35% porque jamás. No va. Y si el Estado necesita de ese financiamiento, que lo pida prestado. El campo a lo mejor, si es amigo, y puede tener un excedente como para prestarlo. Por ahí presta. Gracias y enseguida continuamos. Continuamos en el campo de la industria verde. Ahora nos vamos a sumergir en leche. Vamos a hablar con Raúl Cata, un productor con muchos años de tambo encima. Te ha tocado vivir varias situaciones, creo que ninguna buena, pero la nave va. Mal pero acostumbrado. Mal pero acostumbrado. ¿Y cuán mal está la cosa ahora? Mira, lo peor que estamos en una situación complicada por las políticas que se han implementado. Fuera de los mercados internacionales que nos pueden afectar o favorecer, lo que estamos sufriendo desde el 2005 son las malas políticas. En el 2005 pusieron retenciones a la exportación de lácteos. Después se llegó prácticamente a un nivel prohibitivo. En el 2007 llegó casi al 50%, o más del 50%, el equivalente de más del 50% de retenciones. Claro. Eso bloqueó cualquier inversión que pudiera haber para desarrollar exportaciones en la Argentina. Tanto a nivel de tambo como de industria procesadora. Yo me acuerdo de una compañía en Esperanza, de un grupo peruano asociado a una empresa importante argentina, que inauguraron la planta y al día siguiente se encontraron con este tema. Entonces decían, bueno, ¿para qué hicimos esto? Una empresa chilena que le pasó exactamente lo mismo, y por suerte hay una empresa canadiense que decidió crecer en el sector y lo ha hecho. Pero Argentina viene, como sabes, exactamente, sí. Viene desde 97-98, bajó hacia el 2004 sensiblemente su producción, y todavía no llegamos a esos niveles de hace 15 años. O sea, estamos ahí, pero con un crecimiento vegetativo de la población simplemente ya se absorbió.
La Argentina es obviamente superavitaria en producción, exportamos más o menos el 25% de la producción y el consumo per cápita es de los más altos del mundo, 207 litros por habitante y por año. O sea, estamos en consumo a nivel de un país industrializado europeo y desarrollado. ¿Por qué ponen esos mecanismos de frenado de la exportación? Sí. Parece una herramienta, el cuchillo bajo el poncho realmente. Escuché que el gobierno intimó a las empresas a no pagar más de 30 centavos el litro de leche de 3 pesos el litro de leche para que los autorizaran a exportar algo. Esa es la misma versión que tenemos cuando se le preguntó, la confirmaron. O sea, parece increíble que te confirmen una aberración de esas características. Un secretario de Comercio, levantando un teléfono indicándole a una empresa, no le puede decir, usted tiene que pagar tanto porque yo no lo habilito para exportar. Qué increíble. No hay ningún mecanismo en el mundo que funcione. No, y es absolutamente inconstitucional. Pronto va a ser constitucional porque van a lograr la ley de abastecimiento y van a complicar más la situación. Sí, pero espero que haya una reacción en el Congreso de madurez, ¿no? Sí, yo creo que tiene vicios muy profundos esta ley, pero bueno, se han aprobado otras con vicios similares. Sí, similares, así es. Pero la Argentina tendría todo para desarrollarse en lechería. Básicamente, la voluntad de producción del productor lechero, que es, como sabes, es un trabajo muy difícil de todo el año, permanente, 2 veces por día ordeñar, esa es parte también de su vulnerabilidad. Y hay una resiliencia muy grande porque se resiste a caer, sigue. Claro, porque las barreras para entrar en el negocio son muy altas y las barreras para salir son altísimas. Claro. El nivel de pérdida, todo lo que se invirtió, desde el perfil genético del rodeo hasta las maquinarias y el entrenamiento del personal que uno tiene, es muy triste perderlo, ¿no? Y es una pena también porque hay un gap tecnológico tremendo que la Argentina venía capturando, ¿no? Estamos entrando en una era de intensificación. Me acuerdo hace 30 o 40 años cuando era estudiante, la producción esperable de 12 litros de leche con buena suplementación y que eso parecía casi un techo, ¿no? Y hoy estamos en el doble hoy estamos de eso. Con muy baja producción porque no alimentamos adecuadamente al rodeo. Porque el costo de alimentación es el costo más alto dentro de los costos que tenemos. Y con la devaluación de enero de este año se han ido más del 50% los costos. Así que tenemos precio pisado y costos tenemos dolarizados. Un precio interno pisado, tenemos una promesa de mercados internacionales hacia la baja en septiembre. Argentina exporta a mejor precio que el mercado de Oceanía normalmente, pero en septiembre está vaticinado un precio de $2.700 la tonelada. En julio exportamos a 4.500. Eso marcaría una brecha muy importante. Pero entendemos que el mercado interno puede absorber todavía una parte de esa producción. Los mercados vecinos son ávidos por el producto argentino, así que tenemos esa ventaja del flete corto. Brasil realmente insume una proporción importante. Y ¿Brasil está comprando leche, compra lácteos argentinos? Si nos portamos bien y hacemos buena letra, sí. Lo que pasa es que Brasil históricamente se ha hecho todo lo posible para perderlo como cliente, incluso se ha triangulado productos de otros países a precios que rompen justamente el arancel de protección que tiene Brasil. Como estamos en el Mercosur, entraban a Argentina y entraban a Brasil saltando ese arancel de protección. Pero esas son herramientas que tenemos que, sin duda, no usar más. Sé que cayó, bueno, el número de tambos, por supuesto, la cantidad de vacas por tambo ha crecido, pero la cantidad de vacas totales disminuyó. Teníamos 2 millones de vacas en ordeña hace unos 10 años y ahora tenemos 1.800.000. La estadística de SENASA no se limpia, o sea, aparentemente es como que los rodeos están en los campos, pero SENASA no los da de baja, o sea que más o menos los rodeos se hablan de entre 10.000 y 11.000 rodeos de leche. Pero no es muy clara esa cifra porque se han cerrado muchos tambos. Sí, esa es una constante donde se ven que siguen habiendo remates de tambo, ¿no? Con algunos picos en algún momento, pero sigue habiendo liquidaciones. Públicamente lo dijo un rematador muy importante, no tengo más fechas para vender tambos.
Se me acabaron las fechas en el calendario para poder vender tambos. Eso es una señal muy negativa. Sí. Hay esperanzas si se cambia la política. Sí. El diálogo con el ministerio es nulo. Y hay un factor que de alguna manera mejora, que por lo menos estamos en diálogo con los ministros de las 3 principales provincias, los ministros de Agricultura, que entienden el problema. Sí. Y la otra falta que creo que tenemos que corregir es el generarnos poder los propios productores con estructuras de comercialización mucho más fuertes, como las que hay en Estados Unidos, que son cooperativas de comercialización, que comercializan casi el 90% de la leche a través de esas cooperativas, y Nueva Zelanda también. Sí. Uruguay, sin ir más lejos, comercializa el 70% de producción con esos mecanismos. Creo que ese es el camino que tenemos que buscar. En Argentina tenemos alguna cooperativa, pero más bien el mercado parece orientarse hacia otros mecanismos, ¿no? Las mismas cooperativas están también muy intervenidas por... Antes se manejaba el 40% de la leche en cooperativas y hoy no me animo a decir que sea mucho más allá del 20%. Sí. Cuando uno habla de cooperativas, habla también de sociedades de productores, sociedades cerradas. Esa sería una herramienta muy interesante, que las estructuras, lo que llamamos pool de comercialización de leche, tengan las ventajas que tienen las estructuras cooperativas. Claro. Porque hoy cuando se genera un pool hay una intermediación que encarece el mecanismo comercial. Sí. Creo que habría que analizarlo y bueno, es parte de lo que estamos hablando con los ministros de las provincias lecheras, porque ellos lo están entendiendo y entienden que la desaparición de los tambos en sus provincias significa mano de obra calificada que se pierde, crecimiento de gente que migra hacia otras zonas. Sí, menos flete, menos camiones, menos actividad en general. Pensá que una hectárea de agricultura versus una hectárea de lechería, la hectárea de lechería utiliza 10 veces más mano de obra que la de agricultura. Y utiliza todo el recurso agrícola para convertirlo en leche. Absolutamente, y ese es el potencial de la Argentina, el desarrollo estratégico de su desarrollo agropecuario, volcarlo en producción de leche, que sería lo mejor. Temas para discutir y para implementar a partir del día 500 desde hoy. Creo que lo tenemos que empezar a hablar desde ya y hacerle notar a lo que se llama la oposición la suma de políticas cerradas. Sí. Y te diría que hasta dentro del propio gobierno hay gente que es consciente de esto. Gracias, Raúl Catto, no dudo de que es así. No todos pueden ser tan cerrados en esto. Esperemos que sean iluminados. Gracias, Héctor. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo de la industria verde. Estamos con Claudio Molina, nuevamente, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Claudio, días pasados estuvimos conversando sobre esta cosa tan crítica, digamos, que se planteaba con el etanol, con la posibilidad de un cambio de las reglas de juego. Queremos, por ahí, como contrapartida, digamos, charlar un poco sobre el mejor momento que hay en el caso del biodiesel. Sí, Héctor, ha sido muy positivo que en el transcurso de este año, luego que la industria toque fondo, derivada de una serie de circunstancias internas y externas, cambio de reglas de juego interna, sanciones injustificadas en Europa, el principal mercado, un análisis profundo que hizo la autoridad económica permitió volver para atrás ciertas medidas, mejorando el diferencial de derecho de exportación del biodiesel, mejorando los procedimientos de aplicación del tema precio en el mercado interno, que por ahí pasaban 4 meses y no se publicaba. Establecieron una fórmula como estaba antes, que le da mayor previsibilidad, y la industria comenzó a trabajar a otro ritmo. Se está ocupando la capacidad instalada en más de un 75%. Si no se vuelven a cambiar las reglas de juegos, es probable que este año lleguemos a un récord de producción. Ajá. Por lo menos vamos a igualar los mejores momentos de la producción del 2011 y el 2012, en torno a los 2.400.000 toneladas, pero podría llegar a 2.800.000. Hay potencial. El tema es que hay operaciones que no se cierran a futuro porque hay retenciones móviles, y esto es un karma que quedó de la época de Guillermo Moreno.
estamos hablando de retenciones móviles. 2008 suena. Acá las dejaron. Sí, fue en el 2012. Sí, pero... no fue una idea de las cámaras empresariales, sino del secretario de Comercio de entonces, que aplicó su metodología para presionar a las entidades y hacerlas pasar como que eran ellas las que hacían la propuesta. Este régimen implica en la práctica que en forma quincenal el Estado tiene que fijar variables de precio, variable de costos, utilidad y demás de un modelo, y por diferencia saca las retenciones, con lo cual pueden bajar, como se ha producido en los últimos meses, hasta pisos del 6% y subir hasta el 12,5%. La amplitud de ese intervalo es muy grande. Y eso es lo que impide hacer contratos de mediano plazo. Sí, en el mercado de exportación se opera siempre a plazo, con lo cual hoy se podría estar cerrando toda la producción del año, porque tranquilamente puede cerrar operaciones a noviembre, diciembre, pero nadie las puede fijar porque las retenciones no se saben a dónde van a terminar. Y el otro tema es el mercado interno. Recordemos que en diciembre del 2013 el Ministerio de Planificación estableció la medida de un corte generalizado del 10%, empezando con un 9% en enero y un 10% a partir de febrero. ¿Qué pasó con eso? Bueno, en principio vino la devaluación, el corte en lugar de ir subiendo bajó hasta niveles apenas superiores al 4%, se recompuso. Hoy estamos por arriba del 8%, 9%. El problema es que en la generación eléctrica, que era un segmento que tenía que cortar al 10%, no se ha logrado encaminar las operaciones. Hay problemas técnicos, los análisis de CAMESA no han avanzado y por lo tanto las generadoras eléctricas se ven privadas de poder cumplir con esa norma, porque CAMESA es quien en definitiva ajusta los costos a través de las transferencias de facturas de compra de combustible que le hacen las generadoras. O sea que no se está cumpliendo. Y mientras tanto se está importando combustible porque... Sí, los números de importación este año quizás no sean exactamente iguales a los del año pasado porque hay una retracción. Esto también se nota en el consumo de combustibles en el mercado de transporte. En los últimos meses hay una caída importante y esto también afecta al uso de biocombustibles. Hay empresas que en tema de etanol, por ejemplo, estaban cortando al 10% sin estar obligadas y de golpe bajaron la carga de etanol al 8% porque le está sobrando naftas. Y en gasoil empiezan a aparecer distribuidores sobreestoqueados ofreciendo gasoil y eso también quita incentivo a agregar biodiesel. Recordemos que el biodiesel, a pesar de ser obligatorio su uso, uno de los incentivos importantes que tenía es que nos está faltando cada vez más gasoil. Si se achica la demanda, también está afectando al mercado de biocombustibles. Si hay una reactivación o mayor movimiento en general, necesariamente la tendencia va a ser tomar lo que tenemos más a mano, que es el biodiesel. En primer lugar, necesitamos salir de este régimen de retenciones móviles. Esto no está haciendo bien. Además que la misma autoridad de aplicación le cuesta mucho, es un trabajo que no encuentro sentido, no tiene sentido. Yo siempre cuento, antes de trabajar en esta última etapa en el periodismo, hace más de 20 años, llegué a una empresa que fabricaba maquinaria agrícola y en Buenos Aires tenía una oficina con un par de personas que se dedicaban a llenar planillas para presentarlas en la Secretaría de Comercio y lograr de esa manera que les aprobaran la lista de precios, digamos, nuevas, ¿no? Entonces tenía que presentar costos y presentar costos. Se quedaron sin trabajo en un momento porque un día dijeron no hace falta presentar esto, compitan y va a ser tu competencia la que te va a fijar tu precio finalmente. Y estas personas al final lo único que podían hacer era traer el tejido y pasarse 8 horas en la oficina tejiendo. Lamentablemente, Héctor, no hemos aprendido de enseñanza del pasado. La historia nos deja mucho conocimiento que no es usado correctamente, ¿no? Decime una cosa, ¿qué está pasando entonces con la exportación ahora? ¿Qué pasó a partir de que cambiaron las reglas de juego? Y la exportación, Héctor, ha crecido significativamente. Habíamos llegado a un piso de 30.000 toneladas aproximadamente exportada, empezó a crecer, se llegan a niveles de 180, 190, se puede llegar a 200.000 toneladas mensuales. ¿Qué significa en plata eso? Y tomemos en cuenta que más o menos cada tonelada de biodiesel
un número redondo porque es muy volátil, puede estar en torno a los $900, 800 y pico, $900. Así que $900 por 200.000 toneladas son 180 millones de dólares por mes. Exactamente, y se puede superar tranquilamente esos niveles, podemos llegar... 2.000 millones de dólares por año de exportaciones de biodiesel. Si se ajustara el tema de retenciones móviles y fueran previsibles, podríamos exportar tranquilamente hoy, como está el mercado, 250.000 toneladas mensuales. Que son 3 millones de toneladas por año, y eso significaría 2.700, 2.800 millones. Así es. ¿Qué otra industria en la Argentina, salvo la soja o el maíz, exporta por 2.800 millones? No. Hoy, como están las cosas, ¿no? Hace 15 años atrás uno miraba los rankings y normalmente las petroleras eran las principales exportadoras, pero hoy es todo el complejo oleaginoso argentino el que lidera, y el biodiesel es un producto derivado de la soja, y si no estuviera la posibilidad de transformar el aceite de soja en biodiesel, estarían afectados los precios de todo el complejo, que es otra ventaja fundamental. Estamos sacando aceite de soja del mercado y Argentina es formadora del precio de aceite de soja. Sin duda, Héctor, uno lo puede ver esto a través de la evolución de las primas y descuentos del precio de nuestro aceite con relación a Chicago, y también del poroto y de la harina. Si no hubiera habido el efecto de reactivación de nuestra industria de biodiesel, con relación a Chicago, los precios argentinos seguirían derrumbados, como ha pasado. Se entiende ahora por qué la soja proporcionalmente no bajó tanto como bajó Chicago. Así es. Pero bueno, creo que el área económica esto lo vio, lo aceptó y generó los cambios que debemos, y hay que celebrar que hayan generado estos cambios. El otro tema es que profundicen y vean la importancia de tener reglas de juego claras y poder eliminar este régimen de retenciones móviles, que es un resabio del pasado, es un resabio de Guillermo Moreno. Por eso mencionaba lo del 2008, porque ahí estaba en contra Moreno, después lo metió en el 2012 con este... Y creo que la presidenta se alarmó cuando recibió eso, y uno puede tener algún comentario y dijo, ¿pero usted está seguro, Guillermo? Que... sí, quédese tranquila, y realmente no es nada bueno lo que le ha presentado. Usted también había dicho, quédense tranquilo, que está todo muy bien pensado, dijo Kicillof. Sí, a Martina ahora habría que preguntarle, que está en la oposición, qué piensa sobre las retenciones, ¿no? Porque justifica las retenciones móviles como el mal menor frente a la propuesta de Moreno al 63,4% de retenciones fijas para la soja. Habría que preguntarle, me encantaría que lo diga públicamente, a ver cuál es su propuesta integral con el tema retenciones. Gracias, Claudio Molino. No sé si se lo vamos a preguntar. Vamos a preguntarle a alguien que diga que hay que eliminarlas y listo. Gracias. Enseguida continuamos. Retenciones sí, retenciones no. Esa es la cuestión. Es la cuestión que hemos analizado en la primera parte de nuestro programa de hoy, y a modo de colofón quería proponer lo siguiente. Yo estoy de acuerdo en que el sector agropecuario y agroindustrial argentino tiene que cumplir un papel para sostener las cuentas públicas. De hecho, lo hace a través del enorme flujo de divisas que genera este sector por su extraordinaria competitividad. El tema es que los ingresos fiscales deben ser ingresos fiscales genuinos, relacionados con la parte de la renta que se debe compartir con el sector público para que éste pueda cumplir con todas sus funciones. El tema es que el 35% en el caso de la soja nunca puede ser un impuesto a las ganancias o una tasa de ganancias razonable, porque si la tasa del impuesto a las ganancias, consagrada por todo el cuerpo legislativo y la normativa existente, es del 35%, y acá estamos retaseando el 35% de la producción bruta, es decir, de cada 3 camiones, uno hundido para el productor, estamos en que eso ya implica una exacción. Entonces, para los muchachos que son tan amigos de los modelitos de Excel, lo primero que hay que pensar es que con los precios actuales la rentabilidad del sector agrícola podrá estar en el 15, en el 20%, considerando
digamos, todo esto como un exabrupto porque no está en ese nivel, pero supongamos que es ese, entonces la retención nunca podría superar ese nivel. Pero así todo, esa retención como concepto debiera ser no retención como derecho de exportación, sino retención del impuesto a las ganancias, un pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Si el Estado necesita algo más y el productor, como sector social, está en condiciones de aportarlo, eso tiene que ser remunerado de alguna manera. Quiero ser muy claro en esto. Yo sostengo la teoría del precio lleno. El productor necesita precio lleno de su producto porque los insumos están acordes con ese precio que es el precio internacional. Todo está relacionado con ese precio internacional. Entonces, el efecto de la retención es absolutamente antitecnológica, porque si por el precio del producto vamos a tener una retención del 35% o incluso del 20%, estamos afectando la relación insumo-producto. La manera de compensar esto es con algún mecanismo de remuneración en el futuro, una promesa de recuperación por parte del productor de eso que hoy se le está sacando sin anestesia. Creo que es esencial empezar a discutir en estos términos. Precio lleno y en mi barrio, si alguien necesita prestado y yo estoy en condiciones de prestarle, le presto. ¿Se entiende? El sector agropecuario puede contribuir a financiar lo que si no el país tendría que financiarse afuera o con la plata de los jubilados, pero un día hay que devolverlo. Bueno, un día va a haber que devolverle al sector agrícola argentino todo esto que se le está sacando. Hasta la semana que viene.